Bien, entonces como les decía, vamos a retomar el ejercicio 2, que me parece que hicimos otra parte C, ¿no? Nos quedaba eh, de- sí, la C la hicimos, ¿no? Bueno, no la duda. Parece que sí, vamos a arrancar con la D. Entonces, lo que habíamos visto la vez pasada, teníamos A y B congruentes, módulo M, y entonces lo que probamos es que si multiplicamos ambos lados por algún entero, siguen siendo congruentes, o sea, lambda por A va a ser congruente con lambda por B. Y si elevamos a cualquier potencia, también. O sea, bueno, cualquier potencia natural. A la n congruente con B a la n, módulo. ¿Sí? Estas dos propiedades las probamos el lunes. Entonces, pusimos el C, vamos a mirar D. Entonces, ahora que nos dicen, tenemos un polinomio P de X, que es lambda n, X a la n, más lambda n menos 1, X n menos 1, bla, 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 hasta lambda 1 por X más lambda 0. Y todos los lambdas son números enteros, lambda i en z. Entonces, sabemos que A es congruente con B y queremos probar que entonces P evaluado en A va a ser congruente con P evaluado en B. Módulo E. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo podemos probar esto? Usando un poco esas dos cosas que probamos la vez pasada. ¿No? Porque es como que partimos de A, ¿no? Partimos de esto, A congruente con B, módulo M, y después queremos llegar a que P de A es congruente con P de B, pero P de A es todo esto evaluado en A, o sea que queremos llegar a esto. Lambda n a la n más lambda n menos 1, a al n menos 1, bla, 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 lambda 1 por x más lambda 0, congruente con el polinomio, pero, perdón, acá una, lambda 1 por a, el mismo polinomio, pero evaluado en b. O sea, lambda n, b a la n, más lambda n menos 1, b al n menos 1, lambda 1 por b más lambda 0. Entonces partimos de esta hipótesis y queremos llegar a esto. El tema es que, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que si tenemos dos números que son congruentes, los podemos elevar a alguna potencia y van a seguir siendo congruentes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a a la n va a ser congruente con b a la n. Y después, si multiplicamos por un entero cualquiera, van a ser congruentes. Entonces, si agarramos a la n, que es congruente con b a la n, y después a ambos lados multiplicamos por lambda sub n, van a quedar congruentes. Eso sería justamente decir que este y este son congruentes, ¿no? Porque tenemos A congruente con B, módulo M. Esto implica que A a la n es congruente con B a la n, módulo M. Y después multiplicamos acá por lambda sub n, ¿no? Lambda sub n a la n congruente con lambda sub n B a la n. ¿Sí? Pero por el mismo argumento, en vez de elevar a la n, podemos elevar a la n menos 1 y después multiplicar por lambda n menos 1, y ahí nos va a quedar que este es congruente con este. Eso después vamos a tener este congruente con este. Y así seguimos. Después, lambda 1 por A va a ser congruente con lambda 1 por B. ¿Qué color sucede? Este congruente con este. Y después está lambda 0 congruente con lambda 0. Este con este. Entonces, ¿qué pasa? Este es congruente con este congruente con este, y así, entonces podemos sumar todo, y nos va a quedar que toda esta suma es congruente con toda esta suma.
¿Sí? Ahora lo escribimos prolijo, pero la idea sería esa. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? ¿Alguna duda? Ahora lo escribimos bien, pero digo, ¿es la idea? Sí, sí. Bien, bien. Entonces está, como que en general diríamos, está A es congruente con B, módulo M. Entonces, A la N, o A la I, mejor si lo ponemos en general, A la I es congruente con B a la I. Y ahí para todo I hasta N, módulo M. Y esto para I entre N, bueno, y cero, porque si hacemos A a la 0 nos va a dar 1, B a la 0 nos va a dar 1, 1 congruente con 1. Y después podemos multiplicar a ambos lados por el lambda sub i que corresponde. Entonces nos va a quedar que lambda sub i, A sub i, es congruente con lambda sub i, B a la i, módulo M. ¿No? Esto es porque los lambdas son números enteros. Porque lambda sub i pertenece a z. ¿No? Pero entonces ahora tenemos un montón de términos que son congruentes, ¿no? Hacemos variar el i desde 0 hasta n, y tenemos todos esos términos que son congruentes, los podemos sumar. Entonces, justamente nos va a quedar esto, ¿no? Tenemos lambda n a la n más lambda n menos 1 a la n menos 1, bla, bla, bla. Lambda sub 1 por a más lambda 0. Y ahora decimos, está, el lambda n por a a la n es congruente con lambda n, b a la n. Después lambda n menos 1 por a la n menos 1 es congruente con lambda n menos 1 a la n menos 1, y así. Después el lambda 1 por a congruente con lambda 1 por b, y lambda 0 con lambda 0. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que p evaluado en a es congruente con p evaluado en b. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? No, no, por ahora no. Bien, bien. Entonces, después la parte E, ¿qué nos dicen? Tenemos A, que es congruente con 3 módulo 5, y queremos hallar el resto de dividir esta cosa por 5. Entonces, la parte E, tenemos A, congruente con 3 módulo 5, y buscamos el resto de dividir. Eh, 33 a la 3. X, ah, eh, 3 a cuadrado, y ya me olvidé por el término independiente. Más. ¿Sí? O sea, básicamente lo que queremos hacer es escribir esto. Tenemos 33 a la 3 más 3 al cuadrado menos 197a más 2. Queremos escribir esto como congruente a algún r, módulo 5, y queremos que r esté entre 0 y 4 para que sea el resto. ¿Sí? O sea, si obtenemos esto, entonces este sería el resto. ¿Sí? Porque se acuerdan que dijimos que dos números son congruentes si solamente si tienen el mismo resto. Pero si además tenemos que este numerito está entre 0 y 4, entonces va a ser el resto de la división de esto entre 5. Entonces, acá qué podemos decir, porque todo esto lo podemos pensar como un polinomio evaluado en A, ¿no? Vamos a agarrar P de X
que sea 33x a la 3 más 3 a cuadrado menos 197x mando un lío con el nombre de las variables, más 2. ¿No? Entonces, básicamente lo que buscamos es P evaluado en A, con quién es congruente, módulo 5. Pero lo que sabemos es que A es congruente con 3, módulo 5. Entonces, P de A va a ser congruente con P de 3, módulo 5. Entonces, ahora lo que nos va a interesar va a ser el polinomio P, pero evaluado en 3. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que P de A es congruente con el polinomio P evaluado en 3, o sea, con 33, 3 a la 3, más 3, 3 al cuadrado, menos 197 por 3, más 2, módulo 5. ¿Sí? Entonces acá podríamos hacer la cuenta de ver cuánto da todo esto y después dividir entre 5 y ver el resto. Pero ya que estamos trabajando con congruencias, lo que podemos hacer es como que ir número por número de los que aparecen acá y reemplazándolo con el resto. Por ejemplo, el resto de dividir 33 entre 5 es 3. Entonces, en términos de la congruencia módulo 5, escribir 33 o escribir 3 es lo mismo. ¿Sí? Entonces esto nos va a quedar congruente con 3. ¿Sí? O sea que vamos como número por número y lo cambiamos por su resto en la división entre 5. ¿No? Después, 3 a la 3 es 27, que tiene el resto 2, o sea que en vez de escribir 3 a la 3, escribimos 2. Después está este 3, no hay nada que hacer. Y después tenemos 3 al cuadrado, que es 9, que tiene el resto 4. Entonces en vez de escribir 3 al cuadrado, vamos a escribir 4. Después 197 tiene el resto 2, o sea que en vez de 197, 2. Y después el 3 queda tal cual. Y y el 2 queda tal cual. Módulo 5. ¿Sí? Entonces ahora tenemos 3 por 2 acá y 3 por 2 acá, esos dos se van. Entonces nos va a quedar 3 por 4 más 2, módulo 5. 3 por 4 es 12, entonces esto va a ser congruente con 14, módulo 5. ¿No? Y como lo que buscamos es el resto, ahora nos fijamos el resto de 14 dividido entre 5, que es 4. Entonces nos queda 4 módulo 5. ¿Sí? Entonces al final lo que tenemos es que P evaluado en A es congruente con 4 módulo 5. Que sería esto justo que buscamos acá, ¿no? Escribimos, esto de acá es P de A, y escribimos P de A como congruente a alguien, módulo 5, con esto entre 0 y 4. Entonces ese tiene que ser el resto. Entonces, lo poco bueno que tienen las congruencias, o una de las cosas buenas, es que toda esta cuenta, por ejemplo, no hay que hacerla. Simplemente vamos término por término, y porque cuando trabajamos congruencia módulo 5, lo que nos importa es cuál es el resto al dividir entre 5. O sea, 33 y 3 son lo mismo, desde el punto de vista de la congruencia módulo 5. Entonces, en vez de tener 33, podemos escribir 3 y anda todo bien. ¿Sí? O sea, la información relevante es cuál es el resto en la división entre 5. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Quedan convencidos?
¿Te animás a hacer pasar de vuelta del paso, o sea, desde el primero 33 por 3 ¿De al acá? cubo a abajo? Sí. Vamos a hacerlo más calmo. Entonces teníamos que P de A, esto era 33 por 3 al cubo, y no sé por qué bajé tanto, porque yo no me acuerdo cuánto era, más 3 por 3 al cuadrado, menos 197 por 3 más 2 módulos. Entonces, congruente. Vamos a escribir así por ahora. 33 por, no, acá es 3 a la 3, por 27 más 3 por 9 menos 197 por 3 más 2 módulo 5. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a mirar este término de acá nomás. ¿Qué pasa con este? Vamos a ver. Entonces, vos querés 33 por 27 congruente con quién módulo 5. Sí, pero querés trabajar con números más chicos, porque hacer 33 por 27 no es muy lindo. Pero ¿qué pasa? El 33 es congruente con su resto, módulo 5. O sea que 33 es congruente con 3, módulo 5. Y después 27 es congruente con 2, módulo 5. ¿Sí? Y después hay una propiedad que la mencionamos, no me acuerdo si la probamos, eh, al principio de la vez pasada, que dijimos A congruente con B, módulo lo que sea, y después C congruente con D, módulo N. Entonces vos tenés A congruente con B, C congruente con D, entonces este por este es congruente con este por este. AC es congruente con BD, módulo N. Entonces vos tenés 33, que es congruente con 3, 27, que es congruente con 2. Entonces, este por este va a ser congruente con este por este. Entonces, en vez de escribir 33 por 27, lo podés cambiar por 3 por 2. ¿Sí? Entonces, todo este que está acá va a ser congruente con 6, o 1 si querés, módulo 5. O vamos a ponerlo 3 por 2. Congruente con 3 por 2, módulo 5. Pero eso mismo lo podés hacer en cada sumando. Entonces, cuando miras el 3 por 9, por ejemplo, ahí tenés, está 3 congruente con 3. Vamos a hacerlo acá. ¿Querés ver 3 por 9 congruente con quién? Módulo 5. Pero trabajando con números más chicos. Entonces, está 3 ya está entre 0 y 5, así que mejor no vas a poder tener. Entonces, 3 congruente con 3, módulo 5. Pero 9, ahora podés cambiarlo por el resto de dividir entre 5. O sea, 9 tiene resto 4, o sea, acá te queda congruente con 4, módulo 5. Entonces, 3 por 9 va a ser congruente con 3 por 4. ¿Sí? Este de acá, congruente con 3 por 4. Y después se te pasan todos. El 197, lo que te importa en realidad de este número es cuál es su resto al dividir entre 5. Entonces, el resto de dividir 197 entre 5 es 2. Entonces, en vez de escribir 197 por 3, esto va a ser congruente con 2 por 3. Y bueno, después este 2 ya no haces nada porque está entre 0 y 5. ¿Sí? Entonces la idea es básicamente como en cada término vas cambiando los números por su resto. Entonces todo esto te va a quedar, en vez de 33 por 27, 3 por 2, en vez de 3 por 9, 3 por 4, y en vez de 197 por 3, 2 por 3. Y el 2 queda igual. Entonces esto está bueno porque son números mucho más chiquitos y manejables. Esto es horrible, ¿no? Entonces ahora sí decís, esto te queda 6 más 12 menos 6 más 2.
módulo 5. Entonces, los dos 6 se te van y te queda 12 más 2. O si querés, acá ya podés el 12 cambiarlo por un 2 también. Módulo 5. Entonces, 12 más 2, 14. O si no, también podés decir el resto de dividir 12 entre 5 es 2. Entonces ya pones 2 más 2. Y esto te queda 4. Y el 4 ahí ya lo tenés entre 0 y 5. Entonces es lo mejor que vas a poder tener. Ya es el resto. Perfecto, ya entendí. Gracias. Bárbaro. ¿Sí? ¿Alguna otra duda hasta acá? Muy bien. Entonces, no sé qué prefieren entre el 4 y el 5. Podemos hacerlo. No, ahora con el 4. Entonces, lo que vamos a buscar en este ejercicio es un criterio de divisibilidad entre 5, entre 11, perdón. Ya me quedé con el 5 del ejercicio anterior. ¿Sí? Vamos a querer como que construir un criterio para ver cuándo un número es divisible entre 11 o no. ¿Sí? Entonces, en la parte A, primero nos piden demostrar que 10 a la n es congruente con menos 1 a la n módulo 11. Entonces, ¿qué les parece? Podemos arrancar mirando qué pasa con n igual a 1. N igual a 1 sería 10 congruente con menos 1 módulo 11. ¿Y esto porque es cierto? Acá pueden argumentar un poco de dos formas. Pueden argumentar con la definición, que la definición sería decir 10 menos 1. ¿No se acuerdan? A congruente con B, módulo n, quiere decir que n divide a menos b. Entonces tendríamos que ver si este menos este es divisible entre 11. Pero si hacemos este menos este, nos va a quedar 10 menos menos 1, o sea, 10 más 1, o sea, 11, que es divisible entre 11. Pero también por lo que mostramos la otra vez, ¿no? O sea, recién. ¿Usando los restos? No, no, que A a la N es congruente con B a la N, Ah, entonces A es congruente con B. claro, o sea, una vez que vos tenés esta, exacto, ahora podemos usar la propiedad esa que podés elevar y podemos pasar de esta a esta elevando a la n nomás. Exacto. Como que una vez que tenemos este caso, ya está. Para n igual a 1 ya está. Porque después usamos esta A congruente con B, módulo lo que sea, m. Entonces, A a la n congruente con B a la n, módulo m. Entonces, sí, una vez que tenemos esta, ya está. O sea, tenemos que, alcanza como, bueno, no alcanza, pero digamos, verificamos que esto es cierto y después aplicamos esta propiedad. Entonces, para justificar que esto es cierto, pueden justificarlo de dos formas. Una, a partir de la definición, diciendo este menos este es divisible entre 11, y eso reanda porque este menos este
da exactamente 11, que es divisible entre 11. Y el otro argumento que pueden usar es decir, 10 es congruente con 10, módulo 11. Pero ¿se acuerdan que dijimos que pueden sumar y restar múltiplos de 11 y no va a pasar nada, ¿no? Porque si hacemos menos 11, esto va a ser congruente con 0, módulo 11, ¿no? Porque el resto de dividir menos 11 entre 11 es 0. Y ahora estas dos las pueden sumar. Entonces les va a quedar 10 congruente con 10 menos 11 menos 1. ¿Sí? O sea, como que desde el punto de vista de la congruencia módulo 11, los múltiplos de 11 es como si fueran 0. Entonces, si ustedes tienen una congruencia así, pueden sumar y restar múltiplos de 11 a cualquiera de los dos lados y no cambia nada. ¿Sí? Porque, digamos, agarrar este y restarle 11 es como lo mismo que sumarle 0. No hacer nada. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estos dos argumentos les permiten decir esto, ¿no? Entonces, ahora tenemos 10 congruente con menos 1, módulo 11. Entonces, por la propiedad del ejercicio anterior, 10 a la n va a ser congruente con menos 1 a la n módulo 11. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Sí. Bárbaro. Entonces, ahora queremos construir un criterio de divisibilidad entre 11. Queremos una manera de que si tenemos un número, saber si va a ser divisible entre 11 o no. Entonces, la sugerencia un poco es mirar en base 10 y después usar esto que probamos acá. O sea, ¿qué pasa con 10 a la n? ¿A qué es congruente? Entonces, vamos a agarrar un entero z o un natural. Un natural. No, porque si tenemos un número negativo, alcanza con ver si el opuesto es divisible entre 11. Entonces vamos a mirar A escrito en base 10. O sea, A vamos a decir que es A sub n, no, mejor no, A sub k, A sub 1, A sub 0, esto en base 10. O sea que, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que los dígitos de A son estos. O sea que una forma de escribir A va a ser A sub k por 10 a la k más A sub k menos 1 por 10 a la k menos 1 más A sub 1 por 10 más A sub 0. ¿No? Tenemos esta forma. Y la pregunta sería, ¿qué tiene que pasar con los dígitos para que A sea divisible entre 11? ¿Sí? Entonces, queremos ver esto. ¿Cuándo es divisible entre 11? Entonces, en términos de congruencia, que A sea divisible entre 11, ¿qué quiere decir? ¿No? 11 divide A, quiere decir que si miramos a módulo 11, tiene que ser congruente con 0. A congruente con 0, módulo 11. ¿Sí? Entonces queremos ver qué pasa con este número, módulo 11, y ver como que qué es lo que tenemos que pedirle para que sea congruente con 0. ¿Sí? Lo bueno que tiene de escribirlo así es que tenemos esta propiedad que nos dice qué pasa con las potencias de 10, módulo 11.
Entonces lo que vamos a hacer es mirar esto módulo 11, tratar de escribirlo de alguna manera que dependa de estos dígitos y después ver qué propiedad hay que pedirle para que sea congruente con 0, módulo 11. Entonces, A es congruente, bueno, es igual, pero es congruente con todo esto, módulo 11. Voy a poner el A sub 2. Entonces, ahora, ¿qué pasa con estos sumandos, módulo 11? Por ejemplo, acá. Bueno, el A sub 0, como son dígitos en base 10, son todos números entre 0 y 9. Entonces, este es entre 0 y 9, ya es un resto en la división entre 11. Ya este mucho no le vamos a querer hacer. Pero ahora, esto que está acá, ¿con qué va a ser congruente módulo 11? Un menos Porque uno. se acuerdan que Menos dijimos que, ahí está, porque 10 es congruente con menos 1, módulo. Lo escribí acá. 10 es congruente con menos 1, módulo 11. Entonces, A sub 1 por 10 va a ser congruente con menos A sub 1. Entonces, este que está acá va a ser congruente con menos A sub 1. Y después, ¿con este qué pasa? ¿No? Porque se acuerdan que la que probamos era que 10 a la n es congruente con menos 1 a la n módulo 11. Entonces, 10 al cuadrado va a ser congruente con menos 1 al cuadrado, que es 1. Entonces, A sub 2 por 10 al cuadrado va a ser congruente con A sub 2. y va a ir quedando una suma alternada, entonces. Tal cual, ¿no? Es como que A sub 0 está congruente con A sub 0, ahí no hacemos nada. A sub 1 por 10, congruente con menos A sub 1. Después A sub 2 por 10 al cuadrado, esto va a ser A sub 2. Y con el A sub 3, ¿qué pasa? El A sub 3 por 10 a la 3. ¿No? Porque 10 a la 3 va a ser congruente con menos 1 a la 3. Menos 1 a la 3 es menos 1. Entonces, tal cual, nos va a quedar A sub 0 menos A sub 1, A sub 2 menos A sub 3 y así sigue. O sea, como cuáles son los que van a quedar con menos y cuáles son los que van a quedar con más. Como que de qué Los importa. pares con más y los impares con menos. Tal cual. Los dígitos que estaban en una posición par quedan con más. Y tenemos A sub 0, después tenemos A sub 2, vamos a tener A sub 4 y así. Y los dígitos que están en una posición impar van a quedar con menos, ¿no? Tenemos menos A sub 1, menos A sub 3 y así. O sea, como que en general, ¿qué va a pasar? Si, no, quiero poner acá. Si I es par, entonces 10 a la I va a ser congruente con menos 1 a la I, módulo 11, pero como I es par, menos 1 a la I es 1. O sea que ahí tendríamos 10 a la I es congruente con 1, módulo 11. Entonces, si miramos A sub I por 10 a la I, esto nos va a quedar congruente con A sub I, módulo 11. En cambio, si I es impar,
vamos a tener que 10 a la i es congruente con menos 1 a la i, módulo 11. Pero ahora, si es impar, menos 1 a la i va a ser menos 1. Entonces, 10 a la i congruente con menos 1, módulo 11. Entonces, a sub i por 10 a la i va a ser congruente con menos a sub i. Entonces, al final, a, que dijimos que era a sub k por 10 a la k, más a sub k menos 1, 10 a la k menos 1, bla, 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 más a sub 2 por 10 al cuadrado, más a sub 1 por 10, más a sub 0, módulo 11. ¿Qué pasa? Los que tienen k, o sea, los que tienen exponentes o subíndices, como quieran mirar, par, les va a quedar positivo, y los que tienen un subíndice impar, les va a quedar menos a sub i, ¿no? Entonces, los que son pares, que son a sub 0, a sub 2, a sub 4, etcétera, van a quedar pares, van a quedar positivos, con más, y los que tienen un subíndice impar van a quedar con menos. Esto va a ser menos los que están en una posición impar, o sea, a sub 1, a sub 3, a sub 5, y así. Entonces, como nos queda la suma de los dígitos en una posición impar, par, mejor dicho, la suma de los dígitos en una posición par, menos la suma de los dígitos en una posición impar. Esto vendría a ser suma de los dígitos en posición par, y esto de acá vendría a ser la suma de los dígitos en posición impar. Entonces, para que A sea divisible entre 11, ¿qué tiene que pasar? ¿No? Para que A sea divisible entre 11, A tiene que ser congruente con 0 módulo 11. ¿No? Entonces ahí tenemos A divisible entre 11. Esto es decir, A congruente con 0 módulo 11. Pero ahora dijimos que A era congruente con esta cosa. A sub 0 más A sub 2 más menos A sub 1, A sub 3, etcétera, módulo 11. ¿No? Para que A sea divisible entre 11, A tiene que ser congruente con 0, módulo 11, y A es congruente con esta cosa. Entonces, pedir A congruente con 0 es pedir esto congruente con 0. O sea que el criterio para ver si un número es divisible entre 11 sería ver si es que esta cosa es congruente con 0. O sea, ver si la suma de los dígitos en posición par menos la suma de los dígitos en posición impar es múltiplo de 11. ¿Sí? O sea, básicamente, si queremos ver si un número es divisible entre 11, hay que hacer esta cuenta. Hay que sumar todos los dígitos en posición par, y después restarle todos los dígitos en posición impar y ver si es que eso es múltiplo de 11. ¿Sí? ¿Quedan convencidos?
Sí. Bien, bien. Entonces vamos a aplicar un poquito esto. Entonces, nos dicen queremos encontrar el dígito de modo que este número sea múltiplo de 11. Yo voy a copiar la letra. ¿No? Ese número no me lo voy a aprender. Entonces, buscamos D perteneciente a 0, 1, o sea, un dígito, tal que este número 2, 8, 7, 4 sea múltiplo de 11. Entonces, ¿qué pasa? Este número, 2D, 6, 5, 3, 8, 7, 4, es múltiplo de 11 si solamente si pasa esto. La suma de los dígitos en posición par menos la suma de los dígitos en posición impar es múltiplo de 11. Entonces, los que están en posición par, ¿quiénes son? Tenemos, empezamos acá. Esta es posición 0, posición 2, posición 4 y 6. O sea, esos son los dígitos que están en posición par. Entonces tendríamos que ver cuándo 4 más 8 más 5 más D menos la suma de los que están en posición impar, o sea, 7 más 3 más 6 más 2, ver cuándo esto es múltiplo de 11. Pero ahora esta cuenta que nos queda, 4 más 8 más 5, 12, 17, más D, y después 7 más 3, 10, más 6, 16, 17, 18. O sea, D menos 1 es múltiplo de 11. Entonces, D, ¿cuánto va a tener que ser? Porque se acuerdan que D es un dígito, o sea, D está acá. Entonces ahí como que lo único que podemos agarrar es D igual a 0. Porque a 11, por ejemplo, nunca vamos a poder llegar. Porque D lo máximo que vale es 9, y ahí si hacemos 9 menos 1 nos da 8, que no es múltiplo de 11. ¿Sí? O sea, si queremos que D menos 1 sea múltiplo de 11, pero además tenemos la restricción de que D es un dígito, o sea, que D está entre 0 y 1. Entonces, D va a tener que ser 1. ¿Sí? Esto porque D es un dígito. ¿Bien? ¿Quedan convencidos? ¿Alguna duda hasta acá? Ninguna. Genial. Entonces, el otro que quería hacer es el 5, pero de repente hacemos alguno del 7 antes, porque el 7 es importante, quiero que lo veamos bien. Entonces, vamos a arrancar con el 7, hacemos alguno de ahí, y después vemos, de repente hacemos el 5 más.
Entonces, vamos a resolver esto. Queremos los x tales que 3x sea congruente con 7 módulo 16. Entonces, para resolver esto hay dos formas, eh, por lo menos dos formas. Entonces, una forma sería transformar esto en una ecuación diofántica y resolver esa ecuación diofántica, y después los x vemos de escribirlos como una congruencia. Esa es una forma. Y la otra es, si esto fuera una ecuación normal, digamos, sin congruencias, si tuviéramos 3x igual a 7, lo que haríamos ahí sería dividir entre 3. Entonces sería como buscar una forma de hacer eso acá, porque cuando trabajamos con congruencias no podemos dividir así nomás. ¿Sí? No podemos. Si de hecho dividimos entre 3, acá nos va a quedar 7 dividido 3, eso no, ni siquiera tiene sentido. Pero ahí aparecen lo que son las inversas módulo, en este caso 16. Que eso lo que va a hacer es, ¿por qué tenemos que multiplicar acá el 3 para que esa cosa por 3 sea 1 módulo 16? Entonces es como una forma de hacer lo que se hacía en una ecuación normal, digamos. Entonces vamos a hacer las dos formas por separado. Arrancamos con la forma con la ecuación diofántica y después miramos qué pasa con eso de las inversas. Entonces, forma 1. Esto va a ser con ecuaciones diofánticas. Entonces tenemos 3x congruente con 7 módulo 16. Entonces, por definición de congruencias, esto quiere decir que 3x menos 7 es múltiplo de 16. O que 16 divide, no, 16 divide a 3x menos 7. ¿Sí? Pero eso es decir que 3x menos 7 es 16 por algún entero. 16. Pero ahora podemos pasar el 16 para acá. Y eso nos va a quedar 3x menos 16q igual a 7. Y esto es una ecuación diofántica, ¿no? Entonces podríamos ver de resolver esto, ver cómo una forma de expresar los x, de esa forma genérica que expresamos la solución de las diofánticas, y después lo podemos reescribir como una congruencia. ¿Sí? Entonces vamos a resolver esta ecuación. Pero esa tiene solución. Vamos a chequear. Entonces, para ver esa solución, ¿qué hay que mirar? Tenemos que ver si el máximo común divisor de este y este divide a este. Pero el máximo común divisor de 3 y 16, 3. No, es uno. sí, es 1. No, porque el 16 es 4 por 4, o 2 a la 4. Ah, Entonces, claro, claro. el único primo que tenés es el 2. Entonces acá te queda máximo común divisor de esto es 1, que divide a 7. Entonces, de 3 y 16 divide a 7. Entonces, tiene solución. ¿Sí? O sea, si el máximo común divisor de 3 y 16, si no dividiera esto, ya está. No tiene solución. Y eso va a jugar un poquito después en lo que hablemos de la inversa, de esa inversa módulo 16.
Perdón, me adelanto. Entonces está, tiene solución. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos una solución particular. Entonces, no sé si sale a ojo, porque 3 por 5 es 15. Entonces, si hacemos 3, claro, si es, va a tener que ser, 16 por 1 menos 5 por 3. ahí está, claro. Si hacemos 3 por menos 5, y después 16 por menos 1, esto nos da, claro, menos 15 más 16, 1. Está bien. Entonces tenemos 3 por menos 5 menos 16 por menos 1 es igual a 1. Entonces, si queremos una solución particular, multiplicamos todo por 7. O sea, 3 por menos 5 por 7 menos 16 por menos 1 por 7 es igual a 7. Entonces, una solución particular va a ser menos 5 por 7 y menos 1 por 7. ¿Que 5 por 7 cuánto es? 30 5. 35. 35. Bien. Menos 35 y después Q menos 7. Bárbaro. Entonces tenemos nuestra solución particular, ahora todas las soluciones. Entonces tenemos 3 y la solución particular para X es menos 35 y después menos 16 y acá la solución particular es menos 7 y queremos igualar esto a 7. Entonces acá, ¿qué podemos agregar? Que después se va a cancelar. Más 17K. Más 16. 16. 16. Más 16K y voy a dividir entre 1 de cargosa, porque acá está el máximo condivisor es 1, o sea, acá no precisamos. Pero está, igual hay que tener en mente siempre lo de que hay que dividir entre el máximo condivisor. Y después acá, para que se cancele, tenemos que poner más 3K, ¿no? Así nos va a quedar 3 por 16 y después menos 16 por 3, se va todo. Entonces al final, ¿qué nos va a quedar? X va a ser menos 35 más 16K, con K en Z. Y después Q, que en realidad no nos importa porque queríamos resolver para X, pero lo tenemos. Menos 7 más 3K, a ver, tenés 7. Entonces, volviendo a lo original que teníamos. Teníamos esto, ¿no? 3X congruente con 7 módulo 16. Entonces, lo que dijimos fue, si 3X es congruente con 7 módulo 16, entonces X tiene que tener esta forma. X es igual a menos 35 más 16K. Entonces, la solución la pueden dejar así, ya está. O sea, para que se cumpla esta congruencia, los X tienen que ser de esta forma. O pueden escribir X como una congruencia también.
¿Cómo podemos escribir esta condición, pero en el formato de una congruencia? Porque acá, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que x es menos 35 más múltiplos de 16. Cualquier múltiplo de 16. O dicho de otra forma, estamos diciendo que x menos, Congruente con 35 módulo 16. sí, con menos 35. ¿No? Porque acá estamos diciendo que x menos, le puse el doble menos para que quede como la definición de congruencia. Pero digamos acá, este 35 lo pasamos para acá. Entonces, x menos 35 es múltiplo de k. Y esto es justamente decir, este y este es múltiplo de 16, perdón. Entonces, este y este son congruentes módulo 16. O sea, acá estaremos diciendo x es congruente con menos 35 módulo 16. Sí, o sea, acá lo que decimos es como que x, si lo miramos módulo 16, todo esto es como 0, entonces x es congruente con menos 35. ¿Sí? ¿De eso quedan convencidos? ¿Queda claro? No es porque estas dos cosas son lo mismo. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que hicimos fue el menos 35, pasarlo por otro lado, y nos queda este número menos este número es múltiplo de 16. O sea, 16 divide a esto menos esto, por lo tanto, esto y esto son congruentes módulo 16. Y ahora podemos mejorar esto un poquito, porque menos 35 módulo 16 es medio feo. Podríamos querer pasar a un número que esté entre 0 y 15, ¿sí? Cosa de que sea un resto. Y entonces ahí, ¿cómo nos arreglamos? Para pasar del menos 35 a algo que siga siendo congruente, pero que esté entre 0 y 15. ¿No? Cuando tienen congruencias, si suman múltiplos, digo, congruencias módulo 16, si suman múltiplos de 16, no pasa nada. Entonces, si arrancamos con este número y queremos estar entre 0 y 15, empezamos a sumar 16 hasta caer en ese intervalo. Entonces, por ejemplo, acá, ¿cuánto vamos a tener que sumarle? Menos 35 más 16 por 16 por 2 por 3, ¿no? Claro, porque 16 por 2 es 32, ¿no? Sí. Entonces por 3. Entonces x nos va a quedar congruente con, ¿qué es esto? 13. 13. Bien. Y acá está. Entonces esta sería la solución. Digamos, 3x es congruente con 7 módulo 16, cuando x es congruente con 13 módulo 16. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. Entonces vamos a hacer la otra forma ahora, la que es con las inversas. Esto sería usando inverso módulo 16. ¿Cómo era la ecuación? 3, 3x congruente con 7 módulo 16. Entonces lo que vamos a querer es como buscar el inverso de 3. Ahora vemos bien qué quiere decir eso. Usando el inverso de 3 módulo 16.
Entonces, ¿qué pasa? Un número, yo qué sé, i, no, i parece una incógnita. Vamos a ver así. O sea, 3 es invertible, módulo lo que sea, en este caso 16, si existe un entero z, un entero i, tal que 3i sea congruente con 1 módulo 16. ¿Sí? Porque si tenemos este i, ¿qué va a pasar? Tenemos 3x congruente con 7 módulo 16. Entonces ahora podemos multiplicar por i a ambos lados. Entonces eso nos va a quedar i 3x congruente con i por 7 módulo 16. Pero ahora, como i es el inverso de 3, esto va a ser congruente con 1 módulo 16. Entonces de este lado nos va a quedar x más. O sea, nos va a quedar x congruente con i por 7 módulo 16. O sea, es como una especie de paso de 3 dividiendo. El tema es que, ¿qué quiere decir dividir entre 3 módulo 16? Es multiplicar por este inverso. ¿Qué hace esto? Buscamos un número tal que 3 por ese número sea congruente con 1 módulo 16. Que eso en general, entre cualquier módulo, no tiene por qué existir. O sea, si acá fuera módulo otra cosa, no tendría por qué existir un inverso. ¿Sí? Los inversos no existen siempre. ¿Sí? Pero la idea de trabajar con el inverso, ¿qué es? Es buscar un número tal que si lo multiplicamos por 3, nos queda congruente con 1 módulo 16. Entonces, multiplicamos ambos lados por ese número y nos va a quedar que esto es congruente con 1, o sea que de este lado nos queda x. Entonces ahí tendríamos x congruente con cierta cosa módulo 16. Entonces, ¿cómo encontramos y? La idea para encontrar el inverso pasa bastante, es como parecida a la idea para encontrar la solución particular acá. ¿Sí? Porque nosotros dijimos esto, dijimos que 3 por menos 5 menos 16 por menos 1 es igual a 1. ¿Sí? Teníamos la identidad de sub. Vamos para acá. ¿Qué fue lo que dijimos? Dijimos 3 por menos 5 menos 16 por menos 1 es igual a 1. O dicho de otra forma, 3 por menos 5 más 16 es igual a 1. Pero ahora, ¿qué pasa? Podemos pasar este 16 para el otro lado. Nos va a quedar 3 por menos 5 igual a 1 menos 16. Entonces, si miramos esto, módulo 16, ¿qué pasa? Vamos a tener que 3 por menos 5 es congruente con 1 menos 16 módulo 16. Pero de este lado, ¿esto qué da módulo 16? 0. Ahí está, este menos 16, módulo 16 es 0. O sea que de este lado, lo único que te queda es el 1. ¿No? Porque esto
es congruente con 0, módulo 16. Entonces, 3 por menos 5 es congruente con 1 módulo 16. O sea que el inverso de 3 módulo 16 es este, es menos 5. ¿Qué tal? Le digo el inverso, pero no es uno. Inverso de 3 módulo 16. O sea, como que en realidad para que un número sea invertible, módulo 16, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué propiedad tienen que tener entre ellos? Porque acá lo que nos sirvió pila es que 3 y 16 tenían máximo común divisor 1, porque eso nos permite escribir 1 como combinación lineal de 3 y 16, que es esto. Entonces, esto lo tenemos porque 3 y 16 son coprimos. O sea, si el máximo común divisor de 3 y 16 no fuera 1 y fuera algún otro número, entonces tendríamos la identidad de Besut igualado a algo acá que no es 1, y después no podemos hacer esto. O sea, nos va a quedar un numerito acá que no es 1. O sea, los números que van a ser invertibles, módulo 16, son todos los coprimos con 16. Porque que sean coprimos es lo que te permite escribir 1 como combinación lineal de los dos números. Y poder escribir 1 como combinación lineal de los dos números es lo que teníamos acá, y después dijimos, está, 3 por menos 5 es 1 menos 16, pero si estamos trabajando en módulo 16, esto es 1 nomás. Entonces ahí nos queda que 3 por menos 5 es congruente con 1, módulo 16, o sea que encontramos un número que si lo multiplicamos por 3 nos queda congruente con 1, módulo 16. Y eso es justamente el inverso. Una pregunta. Sí. No me quedó claro por qué 3 por menos 5 es congruente con 1 menos 16 módulo 16. Ah, porque estas dos cosas son iguales. O sea, vos tenés la identidad de Besut, que es esta, y lo que hicimos fue pasar el 16 restando para el otro lado. Entonces te queda que 3 por menos 5 es igual a 1 menos 16. Entonces, como estos dos números son iguales, van a ser congruentes módulo lo que vos quieras, porque son iguales. En particular van a ser congruentes módulo 16. Pero si vos mirás el 1 menos 16 módulo 16, el 16 es 0. Entonces lo que te queda acá es 1. ¿Sí? Pero para pasar de acá para acá, lo que hicimos fue decir, estos dos números son iguales, entonces son congruentes cualquier cosa. ¿No? Porque vos para que sean congruentes lo que querés es que tengan el mismo resto. Pero como estos dos son iguales, van a tener el mismo resto, lo dividas entre lo que lo dividas. Entonces, en particular, congruentes módulo 16. Ah, perfecto. Entonces, para buscar los inversos, lo que tienen que hacer es escribir la identidad de Besut. Y los coeficientes en la identidad de Besut van a ser los inversos. ¿Sí? O sea, el coeficiente que multiplica el 3 en esta identidad es menos 5, y ese es exactamente el inverso de 3 módulo 16. ¿Sí? Ahora lo escribimos un poquito más en general, no tan con estos números. Pero, ¿hasta acá quedan convencidos? ¿Alguna duda?
Entonces, ahora que tenemos el inverso de 3 módulo de 16, vamos a volver acá a la ecuación. Entonces teníamos 3x congruente con 7 módulo de 16. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora tenemos el inverso de 3 módulo 16, que es menos 5. Entonces lo que vamos a hacer va a ser multiplicar por menos 5 a ambos lados. Entonces eso nos va a quedar 3 por menos 5 por x, congruente con 7 por menos 5, módulo 16. Entonces ahora, ¿qué pasa? 3 por menos 5, esto es congruente con 1. Entonces, de este lado es como tener 1 por x. Entonces vamos a tener que x es congruente con 7 por menos 5. O sea, menos 35. ¿Sí? O sea que nos da exactamente lo mismo que nos dio haciéndolo con las diofánticas, ¿no? Con las diofánticas llegamos a esto. X congruente con menos 35 módulo 16. Que después lo escribimos como X congruente con 13. Entonces, X congruente con 13 módulo 16. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Sí, Entonces, vamos a hacer algún otro con el inverso. Yo qué sé, el B. Entonces, 2x más 8 congruente con 5 módulo 33. 2x más 8 congruente con 5 módulo 33. Entonces, lo primero que podemos hacer es restar 8 a ambos lados, ¿no? O sea, que de un lado nos quede algo por x y del otro lado un número nomás. Entonces, esto va a ser lo mismo que 2x congruente con 5 menos 8 menos 3. Entonces vamos a resolver esto con el inverso. O sea, lo que estamos buscando es un número que si multiplicamos acá por ese número, nos quede solamente x. O sea, como que nos cancele el 2, en cierto modo. ¿Sí? Buscamos y tal que 2 por i sea congruente con 1, módulo 33. Entonces, al multiplicar por i acá, nos va a quedar el x solo. Entonces, buscamos inverso de 2 módulo 33. Entonces, primero, ¿por qué existe? ¿O qué nos garantiza que vamos a poder encontrar? Porque el máximo común divisor de 2 y 33 dividido a 3. Tal cual. Espera. Claro, claro, si vos esto lo pasás a una diofántica, el máximo común divisor de 2 y 3 es, digo, de 2 y 33 es 1, entonces va a dividir al 3, tal cual. Pero esa misma condición es la que nos asegura que existe el inverso. O sea, para nosotros poder encontrar el inverso de 2 módulo 33, lo que precisamos es que 2 y 33 sean coprimos. Porque lo que vamos a querer hacer es escribir una combinación lineal con estos dos números que valga 1. ¿Sí? Entonces, el inverso existe porque 2 y 33 son coprimos.
que es el argumento que también asegura que existe una solución si transformamos esto a una ecuación diofántica. Tal cual. Entonces, para buscar el inverso lo que queremos hacer es escribir 1 como combinación lineal de estos dos. No sé si eso sale abajo. Mm, O hay que hacer 2 por 16 es 32. Ahí está. Entonces, si hacemos 33 más 2 por menos 16, esto va a ser 33 menos 32, o sea, 1. Entonces, 33 más 2 por menos 16, esto es igual a 1. O sea, acá tenemos la identidad de Besu. ¿Sí? Que si no sale a ojo, lo que hay que hacer es el árbol invertido. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué decimos? 33 más 2 por menos 16 es 1. El 33 lo podemos pasar restando para allá. O sea, 2 por menos 16 es igual a 1 menos 33. ¿Sí? Entonces, lo que estamos buscando es el inverso de 2 módulo 33. O sea, queremos un número que multiplicado por 2 sea congruente con 1 módulo 33. Entonces, lo que vamos a hacer es esta igualdad, mirarla módulo 33. Entonces, como son iguales, van a ser congruentes, cualquier cosa, particular módulo 33. Pero esto de acá, módulo 33, ¿cuánto vale? 1. 1, ¿no? Porque el 33 es 0, módulo 33. Entonces, 2 por menos 16 es congruente con 1, módulo 33. Entonces, encontramos un número tal que multiplicado por 2 nos queda congruente con 1, módulo 33. Entonces, este es el inverso, o un inverso tendría que decir, porque le suman múltiplos de 33 y también va a ser inverso. Pero es inverso. Es inverso de 2 módulo 33. ¿Dudas hasta acá? Profe, en la forma uno que hiciste antes, en la parte A, que llegaste a, o sea, hiciste con Diofántica, Sí, llegaste a lo que valía X y lo que valía Y. sí. O sea, antes, cuando hicimos ejercicios de esto, ponías condiciones sobre eso, ¿no? Y seguías buscando X y Y. Ah, Pero en es que este, a veces te pedían sí que X fuera positivo o que X estuviera entre algunos valores. Acá no tenés ninguna condición. Sería como una diofántica. o sea, la Diofántica termina ahí entonces. Sí, sí, Y claro, si vos ahí, acá ya terminaste la diofántica. Cuando das el conjunto de soluciones, ya está. tiene infinitas. Tiene infinitas. Sí. Está. Lo que Eh, pasaba no, no, sí, sí. lo que pasaba en algunos ejercicios era que buscabas, por ejemplo, que X fuera positivo. Entonces, una vez que resolvías la Claro. diofántica, tenías que encontrar entre las soluciones que tenés cuáles verifican que X sea positivo. Y ahí Claro, aparecían las ahí te condiciones. restringía la Exacto. cantidad de soluciones. Exacto, no te servían todas. Pero acá sí, no tenés ninguna restricción. Ah, después, yo en realidad lo hago de una forma diferente a como lo haces vos, que lo vi en el teórico en realidad. Cuando vos tenés planteada la diofántica, ponele en la forma uno Sí, que teníamos 3x menos 16y igual 7. sí,
Yo, si viste que no sé, quiero agarrar A y B para hacer el máximo común divisor, debería agarrar como B a menos 16, ¿no? Porque después en la formulita Ah, de- sí, sí, como que el signo me confunde, si no. te importa, sí. Sí, yo como que lo pongo 16 nomás porque para el máximo con un divisor en sí no te importa el signo, pero después cuando escribís la identidad de Besut, ahí sí te importa el signo. O Claro. sea, te importa que quieres la identidad de Besut para 3 y menos 16 y no para 3 y 16 más. Entonces sí, Claro, o sea, cuando tengo un menos tengo que considerar el menos como parte del A o el B, sí, para que no me queden mal. sí, tal cual. Está, ok. Bien, O gracias. sea, lo podés pasar a escribir como más menos 16 por Q. Sí. Claro. Como que cuando miras si la solución existe, en realidad te miras solo el 3 y el 16, pero después para la solución particular, para Besú, todo eso, querés el menos ahí. O sea, que tenés que tener eso en cuenta. Y después en eso del máximo común divisor, o sea, vos dijiste que cuando existe el inverso solo si son coprimos, ¿no? Sí, Pero en las diofánticas puede pasar, o sea, sabes que existe solución no si son coprimos, sino si el máximo común divisor entre los números divide al... sí, ahí está. El tema es, por ejemplo, acá, si mirás la D, esta, ¿qué pasa? Te va a quedar 6x congruente con 6 módulo 12. Entonces el tema es que esta ecuación con los inversos no lo podés resolver, porque 6 no tiene inverso módulo 12 porque no son coprimos, Pero sí tiene solución. pero sí tiene solución. Sí. O sea, lo Ok. del inverso solamente lo podés usar cuando lo que está multiplicando el x y el módulo que trabajás son coprimos. Si no, Ah, no. eso, o sea, es una forma, pero no Sí, quiere decir sí. que no puedas resolverlo. No, no. Ta, 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 ta. O sea, la forma con las biofánticas, esa es la que siempre anda, ahí no tiene ningún drama. Pero es más larga, Es un poco más larga. claro, Si quieren hacer la forma con el inverso, lo que tiene que pasar es que este y este son coprimos. claro. Está bien, bien. Si no, no la pueden usar. Gracias. En realidad lo que pueden, por ejemplo, acá lo que pueden usar, que es una propiedad que no la mencionamos mucho, es que si ustedes dividen entre algo que no es coprimo, les afecta el módulo. O sea, si ustedes acá dividen entre 6, por ejemplo, pueden hacerlo, les va a quedar 6 congruente con 1, pero ya no módulo 12. El módulo también lo tienen que dividir. O sea, eso les va a quedar módulo 3. Entonces, si no son coprimos, lo que puedes hacer es dividir entre el máximo común divisor, eso te va a cambiar el módulo y después sí podés trabajar con el inverso. ¿No sería módulo 2? Sí, perdón. Módulo. 12 dividido 6, claramente no es 3. Pero sí, Eso es eh, una propiedad. sí, es una propiedad que no la usamos para nada todavía, pero es una propiedad. Después lo que quería preguntar es si podés darnos como una idea general de lo que es el teorema de Fermat. Ah, sí, sí, que es un ejercicio Vamos a verlo, vamos a verlo. Pero me falta algo, vamos a redondear este porque creo que lo dejé por la mitad. Así, vamos a redondear este y después miramos el ejercicio de Fermat. Dale, dale. Entonces, ¿cómo el tema? Teníamos 2x congruente con menos 3 módulo 33, 2x congruente con menos 3 módulo 33. Y ahora tenemos el inverso de 2 módulo 33. Entonces podemos multiplicar por 16. Entonces eso nos va a quedar 2 por menos 16 x congruente con menos 3 menos 16. Módulo 33. Entonces ahora sí, como menos 16 es el inverso, esto es congruente con 1 módulo eh, 33. Entonces esto nos va a quedar que x es congruente con menos 3 por menos 16. ¿Cuánto es eso?
48. 48, bien. 48 módulo 33. Y ahora el 48 pueden restarle un 33 para que les quede más chiquito que 33. Entonces X va a ser congruente 48 menos 33. 15. Sí. Bien. Entonces ahí tienen. Si 2X es congruente con menos 3 módulo 33, X es congruente con 15 módulo 33. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? ¿Alguna duda? Ninguna. Bien, entonces vamos a mirar de forma. ¿Dónde tengo el práctico? Entonces, ¿cómo arranca esto? Está, quieren probar. Primero, que si A y B son enteros y P es primo, entonces vale esto, que es como lo que en reales, por ejemplo, claramente no vale, ¿no? Ahora, el que A más B a la P es A a la P más B a la P. Pero las condiciones son A y B enteros, P primo, entonces queremos probar esto. A más B a la P congruente con A a la P más B a la P. Es graciosa esta propiedad. Es como que, lo que sé, lo que no le gustaría que pasara en. Bueno, no sé si gustaría, pero como que tenés una potencia, te queda este elevado y este elevado y no hay todo el tema del binomio. Bueno, bien. Entonces vamos a probar esto. Entonces, para probar esto, lo que querríamos ver es que P divide a este menos este. Entonces, tenemos que ver que P divide a más B a la P menos A a la P más B a la P. Entonces, vamos a ver qué es esto, ¿no? Porque acá tenemos A más B a la P, ahí podemos usar el binomio de Newton y vemos cómo nos queda esta resta. Entonces, A más B a la P menos A a la P más B a la P. Entonces, aplicamos el binomio acá. ¿Esto qué va a ser? Va a ser, bueno, primero va a ser A a la P. Y después va a ser combinaciones de 1 en P, a la P menos 1 por B. Después, combinaciones de 2 en P, a la P menos 2, B cuadrado, y ta, seguimos así hasta llegar a B a la P. Vamos a poner un intermedio. P, P menos 1, a B a la P menos 1, más B a la P. ¿Sí? Entonces, todo esto es A más B a la P. Y después tenemos menos A a la P menos B a la P. Entonces, ¿qué pasa? A a la P se va a ir con esto se va con esto, y después el B a la P se va con esto. Entonces, al final lo que queremos ver es que P divide a todo esto.
que P divide A. Más bla, bla, bla. P, P menos 1 A. P, a la P menos 1. Entonces queremos ver que P divide a todo. Entonces, acerca de si divide a A o B, no tenemos ni mayor idea. Entonces, lo que vamos a ver en realidad es que P divide a esas combinaciones. O sea, vamos a ver que P divide estas cosas. ¿Sí? Porque si probamos que P divide cada una de esas combinaciones, entonces, si divide a esto, va a dividir todo este término. Si divide a esto, divide a todo este término y por lo tanto va a dividir toda la suma. Entonces, veamos eso. Veamos. Bueno, de color. Veamos que P divide a combinaciones de I en P, donde I va desde 1 hasta P menos 1. Entonces, vamos a ver, va a escribir primero quiénes son estas combinaciones. Entonces, combinación de I en P. Esto que va a ser es P factorial dividido I factorial P menos I factorial. Entonces, queremos ver que P divide a esto. Entonces, ¿qué podemos decir? Tenemos que P factorial es igual a combinaciones de I en P por I factorial por P menos I factorial. Entonces, lo que nos interesa probar es esto, que P divide a este término. Entonces, ¿qué pasa? De este lado tenemos P factorial, o sea, P multiplicado por un montón de cosas. O sea que lo que tenemos es que P divide a todo este producto. P divide. Pero lo que nosotros queremos probar es que P divide solamente esto, solamente las combinaciones. Entonces, ¿cómo podemos argumentar ahí? Porque acuérdense que P es primo, ¿no? P es primo. Y además, I, que ahí factorial lo puede dividir. Porque I es un número más chico que P, ¿no? Porque es menor que P menos 1. Entonces, los factores primos que van a aparecer acá, el P no puede aparecer, porque es más grande que I. ¿Sí? O sea, P no puede ser un factor primo de I factorial. Entonces, P no divide a I factorial. No, porque se acuerdan que si un primo divide un producto, entonces tiene que dividir alguno de los términos del producto, ¿no? Pero I factorial, ¿qué es? Es I por I menos 1, por I menos 2, o sea, es un producto de un montón de cosas que son más chicas que P. Entonces, ninguno de esos términos puede ser divisible entre P. Entonces, el producto tampoco puede ser divisible entre P. Y después con el P menos I factorial pasa lo mismo. Porque el P menos I factorial es un producto de un montón de números que son todos más chicos que P. Entonces, P no divide a ninguno de los factores, por lo tanto tampoco divide el producto. O sea, estamos usando muy fuertemente que P es primo. ¿No? Si P no fuera primo, esto cae. ¿Sí? Pero si P es primo y divide un producto, tiene que dividir alguno de los factores. El tema es que todos los factores que aparecen en el producto de P menos I factorial son todos más chicos que P. Entonces P no puede dividir a ninguno de ellos. O sea que tampoco divide a
P menos I factorial. O sea, acá lo bien importante acá es que P es primo. Si no, cae todo. No sé por qué lo escribí así, pero no divide. Eso es por el lema de Sí, el de Euclides, creo. Euclides. Ah, Exactamente. Es exactamente eso. Entonces, tenés un primo que divide un producto, tiene que dividir alguno de los términos del producto. Entonces, tenemos que P divide este producto, pero no divide ni a este, entonces tiene que dividir a este. No hay otro. P divide a P menos el compo de composición. Combinaciones de I en P. O sea, acá usamos que P es primo, pero por todos lados. O sea, para argumentar que P no divide a I factorial, usamos que P es primo. Para decir que P no divide a P menos I factorial, usamos que P es primo. Y después está, divide todo este producto, entonces tiene que dividir a uno de los tres porque es primo, pero no divide a este y no divide a este, entonces divide a este. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? sí, Claro. Entonces, ¿qué probamos? Probamos que P divide cada una de estas combinaciones, por lo tanto divide cada uno de estos términos, por lo tanto divide la suma. ¿Sí? Entonces P divide todo esto, que era igual a esto de acá, entonces esto es congruente con esto módulo P. ¿Sí? Entonces lo tenemos. Entonces P divide A más B a la P menos A a la P más B a la P. Entonces A más B a la P es congruente con A a la P más B a la P módulo P. ¿Sí? Entonces ahora usando esto vamos a probar el pequeño teorema. Parte B. Entonces vamos a probar esto. Que A a la P es congruente con A módulo P para todo entero A y primo P. Todo A en Z y P primo. Entonces podemos mirarlo en los naturales y ahí podemos hacer inducción y después para los enteros es como mirar que funciona, que anda bien con los opuestos. ¿Sí? Entonces vamos a probarlo para A natural y después miramos que anda bien con los negativos. Entonces vamos a probar por inducción que esto se cumple para todo A natural. Entonces vamos a hacer caso base, A igual a 1. Entonces tenemos que checar que 1 a la 1 es congruente con 1 módulo P. Pero está, esto es cierto porque 1 a la 1 es 1. Estamos diciendo básicamente 1 es congruente con 1. Entonces este anda bien.
Entonces, espacio inútil. Vamos a suponer que se cumple para un natural A y vemos que se cumple para A más 1. Entonces, suponemos que A a la P es congruente con A módulo P y queremos probar que A más 1 a la P es congruente con A más 1 módulo P. Entonces, ¿acá qué les parece? ¿Qué podemos decir? No, acuérdense lo que probamos en la parte A. Ahí dijimos que A más B a la P era congruente con A a la P más B a la P, módulo P. Entonces, si arrancamos de este lado de la congruencia, ¿qué pasa? Vamos a tener A más 1 a la P. Esto, módulo P, va a ser congruente con A a la P más 1 a la P, módulo P. Pero con todo esto, ¿qué pasa? Por hipótesis inductiva, tenemos que A a la P es congruente con A. Entonces esto nos va a quedar congruente con A más 1 a la P. Esto por hipótesis. Pero 1 a la P es 1. Entonces esto es A más 1 módulo P. Entonces ahí probamos el paso inductivo, ¿no? Porque probamos que supusimos que A a la P era congruente con A y probamos que A más 1 a la P es congruente con A más 1. O sea que cuando tenés un número que está elevado a número primo, al dividirlo por el número primo tiene el mismo resto que dividir la base nomás. Sí, exactamente. Exactamente. Bien, muchas gracias, profe. Bárbaro. No sé si quedó alguna duda. Bueno, entonces quedamos por acá y la semana que viene, parte 2. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias. Chao. Bien, nos vemos el lunes.